Muy buenas noches para todos. Les Buenas damos la noches. bienvenida a este nuevo encuentro que vamos a tener, este curso para laicos, formación agustiniana para laicos. Padre Miguel, muy buenas noches. Le damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros para instruirnos en estos temas, especialmente en el día de hoy sobre la hagiografía, los santos de nuestra orden. Entonces, pues, queridos hermanos y hermanas, los dejo en compañía del Padre Miguel para que aprovechemos este tiempo y podamos aprender más acerca de nuestra familia agustiniana. Buenas noches. Entonces, los invito para que empecemos con una oración este encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invoquemos a Nuestra Señora, porque hoy, 8 de mayo, los agustinos celebramos una de las advocaciones de la Santísima Virgen María que son propias de la orden, Nuestra Señora de Gracia. Entonces invoquemos a la Santísima Virgen María bajo ese precioso título de Nuestra Señora de Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa San María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, para que para que seamos podamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro nuestro Señor Señor. Jesucristo. Te pedimos, Señor, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Gracia, defiendas a la familia agustiniana de toda adversidad, que humildemente postrados ante ti, nos protejas de las acechanzas del mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, hace 8 días hablamos del concepto de hagiografía, hablamos de la santidad en general y hablamos de las zonas de las cuales proceden nuestros santos, o sea, los santos de la orden agustiniana. Entre otras cosas, dijimos que procedían del norte de África, de Italia, una buena cantidad de santos y beatos, de España, de Francia, de Portugal, de Alemania, de Yugoslavia, de Inglaterra, de Irlanda, de Japón, de México y, decíamos finalmente, incluso de Cuba, el beato José López, que fue un jovencito que nació en Cuba, de padres españoles. Después sus padres volvieron a España y él entró al convento de los agustinos en España y allí murió mártir en la Guerra Civil Española. Por eso, aunque ha sido martirizado en España, es un mártir cubano porque nació en Cuba. Bueno, hoy vamos a hablar de los santos de la orden, desde luego, porque ese es nuestro tema, pero vamos a clasificarlos según aparecen clasificados en el libro de oraciones de la Iglesia que se llama el Breviario. Todos ustedes, yo creo que todos los que me escuchan saben que la Iglesia tiene un libro oficial de oraciones. Son las oraciones litúrgicas de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche. En ese libro de oraciones de la Iglesia, los, la liturgia que se reza, los rezos que se dicen en las fiestas de los santos están clasificados. Están clasificados los rezos según el grupo de los mártires, de los pastores, de los santos varones, las santas mujeres, los santos religiosos. Más o menos esos son todos los grupos. Desde luego que al principio el libro de oraciones tiene las oraciones a la Santísima Virgen María, las oraciones a los apóstoles. Pero después de la Santísima Virgen María y de las oraciones a los apóstoles, siguen las oraciones propias, repito, de los mártires, de los
pastores, de los santos varones, de las santas mujeres y finalmente de otros santos que no estén clasificados en estos grupos anteriores. Según eso que acabo de decir, hablemos de los santos mártires de la geografía agustiniana o de los santos mártires o del martirologio agustiniano. Digamos en primer lugar que según San Agustín nuestro Padre, el mártir sigue a Cristo, quien fue delante sufriendo por ellos, para que los condenados al suplicio tuviesen a quien seguir, fue él delante sufriendo por ellos. O sea que según San Agustín, el mártir es aquel que sigue los pasos de Jesús en la forma como él dio la vida por nosotros. Jesús primero dio la vida por nosotros. El mártir es aquel que da la vida por el Evangelio, que da la vida por Cristo y que a causa de su fe, a causa del Evangelio, a causa de Cristo, ha sufrido una muerte cruel, una muerte violenta, una muerte dolorosa, una muerte colmada, digamos así, de sufrimiento. Esos son los santos mártires. Los mártires tienen hoy vida, dice San Agustín, porque ofrendaron su vida por Cristo. Qué lindo. Tienen vida porque ofrendaron la vida. Esa es la lógica cristiana, ¿no? La lógica cristiana nos enseña que el que pierde su vida, la recupera. Y al revés, el que se encierra en sí mismo y pretende ganarse a sí mismo, vivir su vida para sí, esa es una persona que no da fruto y que muere envuelta en su propio egoísmo. Entonces, el mártir tiene vida porque ofrendó su vida por Cristo. Por eso no sentimos pena cuando escuchamos la pasión de los mártires. En efecto, de no haber muerto por Cristo, ¿seguirían acaso hoy en vida? Dice San Agustín, qué lindo, ¿verdad? De no haber muerto por Cristo, ¿tendrían hoy vida? Todo eso él lo está diciendo en el sermón 329. Los mártires, dice el santo, se fijaron en el manjar que les ofreció el mismo Señor. No, porque según San Agustín, cuando uno va a un banquete, cuando uno va a una fiesta, debe darse cuenta que le sirven, para que cuando uno invita a esos que le invitaron primero, tratar de quedar más o menos igual, ¿no? Ofrecer buenas cosas. Dice San Agustín, el mártir fue aquel que fue invitado por Cristo al banquete y se dio cuenta qué fue lo que recibió. ¿Qué recibió en el banquete de Cristo? El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y por eso él ofreció su cuerpo y su sangre. También el mártir. Entonces, el mártir es aquel, digamos, que por la gracia de Cristo responde más o menos, porque no hay comparación entre el cuerpo y la sangre infinita de Cristo y el cuerpo de una criatura. Pero el mártir se esforzó por ofrecer lo mismo que recibió del Señor. La predicación y la doctrina de Agustín sobre el martirio es abundantísima. Forma parte de la literatura geográfica, ya que Agustín habla de las vidas de los santos. Y por eso esa literatura forma parte de los himnos, de los sermones, de los textos litúrgicos, de las actas de los mártires, en fin, de poemas y de otras formas literarias que se refieren a los santos mártires. Después de dicho eso, esas ideas sobre el martirio, hablemos ya en concreto de los mártires agustinos. Los mártires agustinos proceden de regiones geográficas variadísimas. Se puede decir que en las grandes zonas donde ha estado la orden, allí ha florecido el testimonio de los mártires.
De hecho, se puede decir que nuestros mártires representan exacto las regiones donde ha estado la orden. Y también, digamos, que los mártires han representado las épocas históricas de la orden. Es decir, que desde los primeros siglos de la orden hasta el siglo XX tenemos mártires declarados por la Iglesia, como lo veremos enseguida. Los mártires agustinos los podemos clasificar en tres grupos: los mártires del norte de África, los mártires del Japón y los mártires del siglo XX. Esas serían las tres grandes épocas del martirologio agustiniano: mártires del norte de África, los mártires del Japón y los mártires del siglo XX. Los mártires del norte de África son un grupo de monjes que habitaban en Túnez, en el norte de África. Ese monasterio vivía bajo la regla de San Agustín. Ese monasterio es del siglo V y VI, del siglo V y VI, o sea, poco después de la muerte, de la vida y de la muerte de San Agustín, del norte de África, repito, en un monasterio en Túnez. Hay una fuente para conocer la pasión de esos mártires y es un escrito que se titula De la pasión de los 7 monjes. De la pasión de los 7 monjes. Es de un autor desconocido. No sabemos quién fue su autor, pero se titula el escrito de la pasión de los 7 monjes. Estos 7 mártires son Liberato, que era el prior, el abad del convento; Bonifacio, diácono, que era un diácono; Bonifacio era el diácono; Siervo y Rústico, que eran subdiáconos; y los patos Séptimo y Máximo. Repito los nombres de estos 7 mártires: Liberato, que era el superior del convento; Bonifacio, que era un diácono; Siervo y Rústico, que eran subdiáconos; Rogato y Séptimo, que eran monjes; y Máximo. Este último, según la fuente, Máximo, era un jovencito, porque en la fuente que les cité dice: jovencito, ¿por qué te apresuras a morir?, le dicen los verdugos. Los verdugos lo quieren disuadir de que entregue su vida y le dicen: jovencito, ¿por qué te apresuras a morir? Por eso es que este Máximo ha sido en la tradición de la orden el patrono de los novicios agustinos, que son los jóvenes, generalmente jóvenes, que están empezando la vida en la orden. Entonces, el adolescente aún, pero viejo por la madurez, respondió: nadie me separará de mis hermanos. Nadie me separará, ni la muerte de mis hermanos. Ni siquiera la muerte me separará de mis hermanos. Estos monjes fueron martirizados, como ya dije, en Cartago. Pertenecían a un monasterio que tenía la regla de San Agustín y por lo tanto habría sido fundado por un discípulo de San Agustín en el norte de África. Y estos 7 monjes entonces nos ubican en aquel siglo V y VI, cuando aquellos monasterios que San Agustín dejó en el norte de África estaban siendo perseguidos por varias causas y también destruidos de alguna manera, porque venía la invasión del norte de África, ya una invasión creciente de los musulmanes en esas tierras del norte de África, y muchos de ellos martirizaron con la invasión o sencillamente tuvieron que dejar el norte de África y pasar al continente europeo, atravesando el Mediterráneo.
Entonces, ese sería ese grupito de mártires del norte de África, repito, que son los 7 mártires de Túnez del norte de África. Los mártires del Japón. Sobre este grupo de mártires se puede señalar la universalidad de la orden, porque aunque decimos mártires japoneses, no queremos decir con eso que fueran de cultura, nacimiento y lengua japonesa. No, eran mártires japoneses porque fueron martirizados en el Japón, pero no todos eran japoneses, como veremos enseguida. Allí se ve entonces la universalidad de la orden. Se ve allí en los mártires japoneses la labor misionera de la orden. Se ve allí en los mártires japoneses la colaboración y participación de los laicos agustinos, ya que algunos de este grupo de mártires eran laicos, catequistas, como Santa Magdalena de Nagasaki, por ejemplo. Estos mártires japoneses procedían de las siguientes regiones: de España, de Portugal, eran los misioneros; de México, también misioneros; y de Japón, desde luego, algunos japoneses que ya pertenecían al grupo como religiosos o como catequistas o terciarios o miembros de las fraternidades, como decimos hoy. Por eso es un grupo variopinto, que, repito, representa la universalidad de la orden en cuanto a que proceden de distintas naciones, de distintas culturas, y están allí juntos en México, en Japón, empeñados en la misma causa. España y Portugal, de España y de Portugal eran los misioneros que fueron al norte, al Japón, a las Filipinas, a la China, en los siglos XV y XVI. En el tiempo, estos mártires japoneses los ubicamos en los siglos XVI, XVII. En efecto, de España salen los misioneros agustinos para América, y de América salen para el Oriente, por el Pacífico, es decir, de México, como hacen hoy muchos vuelos, hoy en el siglo XXI y en el siglo XX, muchos vuelos salen de México o de Estados Unidos, pero de la parte occidental de Estados Unidos, no de Miami, sino de California, salen de allá, de esa parte, por el Pacífico hacia el Oriente, es decir, hacia el Japón, hacia las Filipinas. Entonces, eso se empezó en barco en el siglo XVI, en los siglos XVII, y lo empezaron nuestros misioneros de América para Oriente, para las Filipinas. Salen los misioneros agustinos por el Pacífico con Urdaneta. Urdaneta, fraile agustino, que después de haber sido soldado y marinero, vistió el hábito de la orden en México, y 12 años después de 1552, cuando vistió el hábito, el 24 de noviembre de 1564, salió con 4 navíos, 400 soldados y 5 frailes agustinos. Salieron de México para Oriente. Esos frailes agustinos eran Andrés de Urdaneta, Martín de Rada, Diego de Herrera, Andrés de Aguirre y Pedro de Gamboa. La expedición llegó a Cebú, Filipinas, y fue el comienzo de una grandísima labor misionera que se extendió por Oriente, es decir, Japón, Filipinas, China, etc. En 1602, o sea, ya en el siglo XVII, llegaron los primeros misioneros agustinos al Japón. Y en pocos años el número
de japoneses bautizados fue grande. De tal manera que en pocos años había cofradías, fraternidades, grupos de laicos, la cofradía de la cintura, o sea, de la correa, cofradía de Nuestra Señora de la Consolación, diríamos hoy, y de la correa, cofradía, grupos de catequistas, terciarios, frailes que integraban ya el grupo de agustinos. La cosecha tenía que venir pronto y en abundancia, puesto que en el tiempo de la siega también se aproxima implacablemente. De tal manera que en 1617, solo 15 años después, comenzaron los martirios. Llegaron en 1602, tierras japonesas, los misioneros. Y en 1617 ya comenzaron los martirios. El padre Fernando de San José y su catequista, el cinturado Andrés Yoshida, ya bebemos por el apellido que era procedente, ese era nativo, el catequista, el cinturado, Andrés Yoshida. Estos catequistas y terciarios, miembros de las fraternidades, prestaban un grandísimo servicio, porque eran muchas veces los que hacían de traductores en tierras japonesas. Entonces, ellos aprendían el español y el padre les hablaba en español y el catequista, el terciario, el miembro de la fraternidad o de estas cofradías, traducía en japonés, en las lenguas propias de esos pueblos, el contenido, el mensaje. Eso era muy lindo, un servicio precioso. Entonces, miren, ya vamos nombrando dos que conocieron el martirio allí en 1617. El padre Fernando de San José y su catequista y cinturado, digamos en este momento, miembro de la tercera orden, que le daban la cintura o la correa de la orden. Andrés Yoshida, el padre Pedro de Zúñiga y Fray Juan Sochaburo, un fraile ya, Sochaburo. Ellos fueron martirizados en 1622. Los oblatos, o sea, ofrecidos a la orden para sus servicios y para la labor apostólica, Miguel Kiuchi y Pedro Quichuye y Tomás Teray. Otros terciarios, Mancio, Seyamón, Lorenzo Achizo y los padres Bartolomé Gutiérrez, Vicente de San Antonio, Francisco de Jesús. Estos mártires, sacerdotes, frailes, terciarios, catequistas, fueron beatificados por Pío IX en el año de 1867. En este mismo grupo de mártires japoneses debemos incluir al padre Tomás Gijoe de San Agustín, llamado Kinsuba. Quizás ustedes se están preocupando por los nombres, pero los encontrarán, si todos ustedes están cerca a un convento de agustinos, que los agustinos les presten el libro de la liturgia de las horas de los agustinos, el libro de oraciones de los santos agustinos. Y ahí en ese librito aparecen todo el elenco de los santos y beatos, así como lo estoy diciendo yo. Entonces, fueron beatificados por Pío IX en 1867. Pero en este mismo grupo debemos incluir al padre Tomás Gijoe de San Agustín, japonés, llamado Kinsuba, martirizado en 1637 y beatificado en el 2008. Es notificado por Pío IX, beatificado hace poco, 2008, pero pertenece a esa época, el padre Tomás Gijoe. Y los pertenecientes al movimiento Recoleto, a la recolección agustiniana, Santa Magdalena de Nagasaki, terciaria, martirizada en 1634 y beatificada en 1981 y canonizada en 1987, y los padres Martín de San Nicolás, Melchor de San Agustín,
a ellos, que eran del movimiento Recoleto, debemos incluirlos también en ese grupo de mártires de la familia agustiniana. En estos mártires japoneses florece el fervor misionero de la orden, un fervor misionero que los llevó hasta el heroísmo del martirio. También debemos ver ahí otro valor, la fraternidad, una fraternidad que traspasa los muros de la cultura, de la lengua, y una fraternidad que nace y se entrecruza con japoneses, españoles, mexicanos, portugueses, porque este grupo que acabo de nombrar pertenecían a esas naciones, como ya lo dijimos, España, Portugal, México y Japón. Entonces se pone de manifiesto una fraternidad agustiniana que supera los límites de la nación, de la lengua y de la cultura. También una comunión con otras órdenes, porque tenemos que decir que en este siglo XVII, en la primera mitad del siglo XVII, desde 1600 a 1650, los mártires fueron franciscanos, agustinos, dominicos, por lo menos de esas tres órdenes. Si no estoy mal, también hubo jesuitas. Pero bueno, sí, fueron misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos. Por lo que hay una comunión apostólica, una comunión que supera también estas pertenencias a una familia o a otra. Por encima está la comunión en la fe, el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio. También la fortaleza, porque la crueldad de los martirios japoneses son realmente típicos. Es decir, el martirio en Japón sobresalió por la crueldad de los suplicios, de los tormentos muy crueles. De hecho, nosotros, sin tratar de ofender a nadie, pero nosotros en las películas sabemos que sí, las crueldades de un martirio, de un sufrimiento, son típicos en estos pueblos orientales, en Japón o en la China. No lo hemos oído y lo hemos escuchado y lo hemos leído tal vez. Entonces aparece la fortaleza ante la crueldad en el martirio. Por ejemplo, la fortaleza de una jovencita virgen y mártir, Magdalena de Nagasaki, tan solo comparable con la fortaleza de ánimo y la crueldad que sufrieron otras vírgenes y mártires de la iglesia primitiva como Inés, Bárbara, Lucía, etc. La fuente para conocer estos martirios del siglo XVII en el Japón es la obra del padre Gaspar de San Agustín, que se titula Conquistas de las Islas Filipinas, conquista material y conquista espiritual. Así se titula la obra del padre Gaspar de San Agustín. Conquistas de las Islas Filipinas, la conquista material y la conquista espiritual. Esa es la fuente principal para conocer los martirios agustinos o de la familia agustiniana en el Japón. Bueno, en un ambiente totalmente distinto, pero hay que decirlo, pero en el siglo XVI, en un contexto geográfico e histórico diverso, pero también persecución, heroísmo y fidelidad hasta el martirio. San Juan Stone en Inglaterra y el beato William Tirry o Guillermo Tirry de Irlanda. Ustedes saben que en el siglo XVI, por la separación de la iglesia de Inglaterra de Roma, pues originaron persecuciones y muchos católicos, frailes, sacerdotes y laicos
derramaron su sangre por su fidelidad a la iglesia y por defender la unidad de la iglesia. Entonces, entre esos mártires que derramaron su sangre por Cristo en Inglaterra y en Irlanda, están San Juan Stone, inglés, y el beato William Tirry en Irlanda. Estos mártires abren el capítulo de la unidad de la iglesia, del primado del romano pontífice, de la indisolubilidad del matrimonio y también del nacimiento del anglicanismo. Estos dos santos nos ubican en esa temática, nos remiten a esos temas. Ahora que tenemos prescrito el anglicanismo por lo que acabamos de ver por la televisión, quizás la coronación de Carlos III, ustedes vieron que él también fue, digamos, constituido o entronizado como jefe de la iglesia en Inglaterra, el jefe de la iglesia anglicana, por eso se llama anglicana, inglesa. No es el Santo Padre de Roma, sino el rey. Y eso empezó en el siglo XVI, y ese hecho y estos mártires agustinos nos remiten a esos grandes temas. Repito, la unidad de la iglesia, el primado del romano pontífice, heredado de Pedro y todos sus sucesores, la indisolubilidad del matrimonio, porque como todos sabemos, una de las causas de la ruptura fue cosas de matrimonio. Y bueno, el tercer, a este paso vamos mártires, nos quedarán faltando los pastores, los santos varones y las santas mujeres. Y no quisiera que me faltaran las santas mujeres porque veo que la gran mayoría son mujeres y tendría que decir una palabra. Mártires agustinos del siglo XX, el tercer grupo, son los santos mártires, sobre todo de España, en la guerra civil. Él los encabeza a todos el padre Anselmo Polanco, obispo agustino. Después de él, Avelino Rodríguez y los 97 compañeros mártires del Escorial. De tal manera que tenemos mártires agustinos españoles del siglo XX, 97, 98, 99 mártires agustinos españoles del siglo XX. Son el monseñor, el obispo Anselmo Polanco, y después todo el grupo de Avelino Rodríguez y sus 97 compañeros mártires. Se conoce en este grupo, Avelino Rodríguez y 97 compañeros, como los mártires del Escorial. No porque fueran todos del monasterio del Escorial, porque estuvieran todos en el monasterio del Escorial, sino porque del Escorial eran la mayor parte de estos 97. Pero hubo mártires agustinos entre estos 97 que vivían en otros conventos. Pero repito, la mayor parte eran del monasterio de El Escorial en España. Pero también aquí, entre estos mártires del siglo XX, tenemos que anotar al beato Elías del Socorro Nieves, mártir de la persecución religiosa en México. En total, 100 mártires agustinos del siglo XX. ¿Quién creyera? A veces nosotros hemos dicho, no, el tiempo del martirio en la iglesia fue el siglo II, el siglo III, el siglo IV, hasta Constantino. Hasta Constantino que permitió a la iglesia católica, le dio libertad a la iglesia católica. Y entonces fueron los grandes mártires en el circo romano, crucificados, echados a las fieras, decapitados, etc. Pues no.
100 mártires del martirologio agustiniano. 100 mártires agustinos del siglo XX. Repito, los 98 Afelino Rodríguez y 97 compañeros mártires, el padre Anselmo Polanco y Elías del Socorro Nieves, mexicano, agustino mexicano. Bueno, podríamos hablar más de los santos mártires, pero no pasemos a otro grupo. Yo miro el tiempo. Ya nos queda muy poquito tiempo para hablar de los otros grupos. Los santos pastores. Los santos pastores son aquellos como San Agustín, pastores del pueblo de Dios, es decir, aquellos que nutren. El pastor, como lo vemos en el Evangelio, es el que nutre el rebaño. Entonces, el pastor en el pueblo de Dios es el que nutre al pueblo de Dios. Dice San Agustín, ¿cómo lo nutre? De dos maneras fundamentalmente, con los sacramentos y con la palabra. Entonces, pastor es aquel que se ha santificado desempeñando esa labor de cuidado del pueblo de Dios, custodio del pueblo de Dios, protector del pueblo de Dios. Lo alimenta con su palabra y lo alimenta con los sacramentos y lo defiende si es necesario, igual que un pastor. Entonces, los que desempeñan ese papel de una manera admirable, ejemplar, semejante al buen pastor, a Jesucristo nuestro Señor, pues esos han sido reconocidos, muchos. No todos los santos pastores pues están declarados santos, pero muchos sí para nuestro ejemplo. Entonces, los santos pastores. San Agustín escribió mucho sobre los pastores. A diferencia de los santos mártires, pues que derramaron su sangre por Cristo, los santos pastores han dado su vida cada día han entregado su vida diariamente en el cuidado, en la protección, en la dedicación a los que les han sido confiados. San Agustín en sus comentarios bíblicos trata repetidamente el tema de los pastores y mantiene correspondencia abundante con numerosos pastores de su época y con sacerdotes y obispos. Un escrito muy conocido de San Agustín es el Sermón sobre los pastores. Allí es donde encontramos la famosísima frase de San Agustín: con vosotros soy cristiano, pero para vosotros soy obispo, y por eso tengo dos responsabilidades. Como obispo tengo que trabajar por la salvación de los que me han sido confiados, pero como cristiano tengo que trabajar por mi propia salvación. Tengo una doble carga, dirá San Agustín, doble carga. Como cristiano, salvarme, y como obispo, trabajar por la salvación de los que me han sido confiados. Los santos, bueno, y mucho más podríamos decir, pero no. Los santos pastores de la geografía agustiniana desempeñaron su ministerio y se santificaron animados por el ejemplo y por la doctrina de San Agustín. El repertorio de los santos y beatos de la familia agustiniana que se veneran como pastores es numeroso. Desde el beato Santiago de Viterbo, en el siglo XIII, Italia, arzobispo de Nápoles, pasando por San Nicolás de Tolentino, que está como santo pastor. El beato Simón de Casia como santo pastor, hasta llegar a los santos pastores españoles como San Juan de Sagún, santo pastor, San Alonso de Orozco, el más insigne de todos los españoles, quizás de todos los pastores, Santo Tomás de Villanueva, de los pastores de la familia agustiniana, junto con los últimos del siglo, de estos últimos siglos, como Esteban de Bellasini, párroco en Genesano,
en donde está el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo. Allá se santificó como párroco el beato Esteban de Bellecini, siendo pues un pastor ejemplar y entregado a esa comunidad parroquial. O también uno tan cercano a nosotros, que está canonizado en el grupo de los pastores, como pastor ejemplar, San Ezequiel Moreno Díaz, obispo de Pasto, aunque nació en España, fue misionero en Filipinas, después misionero aquí en Casanare, en Colombia, y finalmente obispo de Pasto. O uno muy cerquita también en el tiempo, el beato Mariano de la Mata, también catalogado dentro del grupo de los pastores. Desde aquellos primeros hasta estos últimos, la geografía agustiniana nos presenta un grupo de pastores en los cuales encontramos unos elementos comunes. ¿Cuáles son estos elementos comunes? Formación y acción pastoral, es decir, ciencia y acción pastoral. Quizá por la herencia de San Agustín, que cultivó tanto el estudio y al mismo tiempo el cultivo del estudio no le impidió entregarse a su pueblo de mil maneras. Al revés, gracias, el estudio era una ayuda para que su acción pastoral fuera mucho mejor. Entonces, los pastores agustinos y también los laicos agustinos que trabajan con nosotros, no podemos contraponer, ay no, si estudio, entonces no tengo tiempo para la pastoral, para la acción pastoral con el pueblo de Dios. No, gracias a que estudia, usted se prepara para ser mejor pastor. Entonces, entre más preparado esté uno, mejor puede servir al pueblo de Dios. Y esa es una característica de los pastores santos agustinos, ciencia y acción pastoral. Otra característica de estos pastores santos agustinos, unión entre apostolado y vida común religiosa. Todos, pero todos los santos pastores agustinos tienen esa nota característica. Santos pastores entregados al pueblo de mil maneras, pero hombres de comunidad con sus hermanos en el convento. Las dos cosas juntas. El prototipo, el modelo número uno de esa unión, de esa armonía, San Nicolás de Tolentino. Un hombre profundamente de la comunidad, de estar con sus hermanos en el comedor, en la oración, en la vida fraterna, en el convento, y al mismo tiempo afuera con los enfermos, con los pobres, con los desamparados, en el confesonario, en el púlpito predicando. Esa es una nota del santo Agustino y del laico agustino. El laico agustino tiene que llevar una vida de fraternidad, de comunión muy profunda en su familia y al mismo tiempo de apostolado en su parroquia. Es necesarísimo armonizar esas dos cosas. Tanto el fraile como el laico agustino, que no armoniza esas dos cosas, es que algo anda por ahí mal. Hay que armonizar las dos cosas, porque Agustín fue lo que predicó: unión de almas y corazones en la casa, en la familia, en el convento, unión de almas y corazones, y al mismo tiempo caridad, acción pastoral, el negotium justum que él decía, es decir, el trabajo por los demás. Armonía entre apostolado y vida religiosa. Otra característica de los santos pastores de la orden: la caridad como norma suprema. La caridad como norma suprema. También eso es herencia de San Agustín, el hombre que nos presenta su corazón ardiendo en llama de amores. En esta, la caridad, prototipo, Santo Tomás de Villanueva, el obispo de los pobres, el obispo caritativo, el obispo que tiene en su mano la bolsa de la caridad, la bolsa para dar, para ayudar. Otra característica de los pastores santos agustinos, una santidad urbana.
una santidad urbana. Eso es muy propio de las órdenes mendicantes. Todos los laicos agustinos deben saber que las órdenes mendicantes, como la orden de San Agustín, no nació para establecerse en los campos, en la montaña, para que la gente vaya allá a vernos en una montaña, para allá en una cueva. No, las órdenes mendicantes nacieron urbanas, en la urbe, para ser hermanos con los hermanos del pueblo, para ser hermanos con los hermanos de la ciudad. Entonces, las órdenes mendicantes se ubicaron en las urbes que nacían en el siglo XIII en Europa, en la ciudad. Son santos urbanos, comprometidos con las necesidades, con los problemas del hombre de la ciudad, como diríamos hoy. Los santos pastores agustinos se santificaron en Nápoles, nada más ni nada menos. El beato Egidio de Viterbo, arzobispo de Nápoles. En Florencia, en Tolosa, en Lisboa, en Madrid, en Salamanca, en Valladolid, en Valencia, en la populosa San Pablo de Brasil, el beato Mariano de la Mata. El siervo de Dios, Fray Agustín de Coruña, que está en proceso en Popayán, en la ciudad de Popayán. San Alonso de Orozco en Madrid, el San Ezequiel Moreno en Pasto, es decir, una santidad urbana, viviendo con el hombre de la ciudad sus preocupaciones, sus angustias, sus pobrezas y sus riquezas también. En esas grandes ciudades, pero también en pequeñas villas pobladas como Tolentino, Genazzano, allí la santidad de los pastores agustinos ha florecido de manera icónica, ejemplar, como Simón de Casia, predicando en Florencia, Guillermo de Tolosa, Gonzalo de Lagos, catequizando en Toulouse, en Lisboa, Juan de Sagún, haciendo las paces entre los manzanos y entre los Manzano y los Monroy en Salamanca. Tomás de Villanueva predicando en Valladolid, recorriendo las calles de Valencia. Esteban de Bellecini visitando enfermos en Genazzano. Mariano de la Mata en la Gran Pablo, recorriendo las favelas. Se confeccionaba la ropa por más necesitados. La ciudad los hizo santos, se hicieron santos en la ciudad. Las grandes urbes fueron el escenario para su virtud pastoral. Bueno, otro grupo, pero no sé si nos queda tiempo. Yo ya no veo aquí el reloj, pero a ver. Son las 8:50 en mi reloj. Quiero decir, las 7:50. Entonces, 5 minuticos para hablar de un grupo precioso, un grupo lindo de la santidad agustiniana, santas vírgenes y santas mujeres. Dejemos los santos varones, porque ya hablamos de pastores y de mártires, aunque allí iban mujeres entre las mártires. Santas vírgenes y santas mujeres. Ese es otro grupo en el libro de rezos de la iglesia, en el libro de las oraciones de la iglesia, que llama el breviario. Allí aparecen santas vírgenes y santas mujeres. Les corresponde ahora el turno en la geografía agustiniana a las figuras femeninas de nuestro calendario agustiniano. En las listas que hemos presentado figuran 16 entre santas vírgenes y santas mujeres que pertenecieron a la familia agustiniana y cuyo culto ha sido oficialmente reconocido por la iglesia. Es decir, que la iglesia las ha decretado o santas o beatas. 16 mujeres en la familia agustiniana. ¿Cómo se distribuyen esas santas mujeres? Bueno, aquí no incluimos a las siervas de Dios. Siervas de Dios hay muchas que están en proceso. Las siervas de Dios son las que están en proceso. Y venerables también están en proceso. Aquí ya es las que están en los altares, que se les puede dedicar iglesias y conventos, porque son ya beatas o santas.
en la lista de las canonizadas. Una de ellas, pues Santa Mónica, merece un capítulo especial aparte. La primera biografía escrita acerca de Santa Mónica la escribió su propio hijo en el libro de las Confesiones. Ustedes en el libro de las Confesiones pueden escribir las líneas más lindas que un hijo haya escrito sobre una madre. De eso a mí no me cabe la menor duda. Las líneas más preciosas que un hijo haya escrito sobre una mamá están en el libro 9 de las Confesiones, donde Agustín escribe la biografía de su propia madre, Mónica. Eso es precioso. Y en este mes de las madres sería un buen ejercicio para todas las madres que nos están escuchando, que se lean esa preciosa biografía de San Agustín sobre su madre Santa Mónica. Dos de ellas son, si se quiere, adoptadas o asimiladas a la familia agustiniana, que son la beata Ana Catalina Emmerich. ¿Por qué decimos que ella asimilada o adoptada? Porque ella era canonesa de San Agustín, canonesa de San Agustín. Pero la tradición de la orden mucho tiempo la ha considerado perteneciente a la familia agustiniana. Y la beata Juliana de Busto, de quien no se ha tenido clara su afiliación. Hecha esa aclaración, quedan en este grupo de 13 santas y beatas, 8 religiosas de la segunda orden y 5 terciarias. ¿Ven? Entonces, son Santa Mónica, las 2 adoptadas, Ana Catalina Emmerich y la beata Juliana de Busto. Son 3. Nos quedan 13. De esas 13 son 8 religiosas de la segunda orden, o sea, monjas agustinas que vivieron en el convento, y 5 terciarias. Es de anotar que de las 13, 5 son canonizadas y las de 8 son beatas. Son Santa Rita de Cancia, Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Santa Magdalena de Nagasaki, Santa Mónica, como ya lo dijimos. Entonces, Santa Mónica, Santa Rita de Casia, Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Santa Magdalena de Nagasaki. Y ahora las beatas, la beata Josefa María, la beata María Teresa Fache, la beata Verónica Vinasco. Entonces, las santas terciarias, la beata Juliana de Certaldo, la beata Cristina de Spoleto, la Santa Magdalena de Nagasaki, terciaria, la beata Elena de Udine, bueno, las características de estas santas mujeres, una vida de fervor agustiniano. Yo creo que solo las voy a decir, no puedo hablarlas de las características una por una porque el tiempo ya nos supera, de fervor agustiniano, de una vida penitente, devotas, devotísimas de la pasión. Algunas tuvieron el don de ciencia y de sabiduría divinas, como Santa Clara de la Cruz de Montefalco, santas caritativas dedicadas a las obras de la orden en la catequesis o en las obras de caridad asociadas a los ministerios de los frailes.
Nos faltó el grupo finalmente de los santos varones y santos religiosos, como con el beato Federico de Ratisbona, por ejemplo, o el beato eh, Gonzalo de Lagos, por decir algo, o el beato Gracia de Cátaro, que eran santos religiosos, que no eran sacerdotes, pero eran frailes. Bueno, yo creo que termino porque ya nos van a cortar. Entonces, muchas gracias por su atención. No seríamos capaces jamás de cortarle, padre. Tenemos, padrecito, una pregunta en el chat. Nos preguntan, sí, ¿qué es una canonesa? Bueno, es que en el siglo IX aparecieron los canónigos regulares de San Agustín, y como aparecieron los canónigos, también aparecieron las canonesas, es decir, fueron unas comunidades que fueron establecidas por un canon de la iglesia, es decir, por una norma, una disposición, un canon, como una norma, y por eso canónigos y canónigas. Ok, vamos a seguir leyendo las preguntas que por aquí han puesto varias. ¿Los mártires Caridad y Estar son de nuestro siglo? Perfecto, perfecto, claro. Lo que pasa es que ellas no son ni de la primera orden, ni de la segunda orden, ni de la tercera orden, pero son de la familia agustiniana. Porque son agustinas misioneras. Las agustinas misioneras son una congregación religiosa, una comunidad religiosa fundada por 3 monjas de la segunda orden, agustinas, que fundaron la comunidad de agustinas misioneras. Y de esas agustinas misioneras fueron las 2 mártires del norte de África en el siglo XX, Esther y Caridad, agustinas misioneras. Son de la familia agustiniana. Sí. Y en el norte de África, no, y en el norte de África también, qué lindo. En el norte de África, donde empezó el martirio agustiniano en el siglo V y VI con los mártires de Túnez. Una pregunta más que nos hacen o que le hacen a su merced. ¿El mártir debe ser declarado por el Santo Padre? Para ser beato y para ser canonizado, sí, tiene... en el en el segundo milenio, la iglesia toma parte en la declaración de un beato o de un santo. Es la iglesia la que lo declara, claro, por el medio del Santo Padre. Ok. Creo que esas fueron todas las preguntas que... Aquí nos están preguntando el nombre del libro de la biografía de Santa Mónica. Ese es las confesiones de San Agustín. En las confesiones de San Agustín, el libro de las confesiones de San Agustín se divide en libros, de tal manera que las confesiones constan de 13 libros. El libro 9 de las confesiones es donde Agustín escribe sobre su madre Santa Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudio, si usted el señor quiere... Claudio tiene la mano levantada también. Buenas noches. Quería saber, entre los mártires, se conoce que hay 2 grupos, mártires de sangre y mártires de deseo. De esta lista de mártires que nos ha hablado esta noche el Padre, ¿algunos de estos mártires son mártires de deseo o todos son mártires de sangre? Todos son mártires de sangre, sí. Aquí no tenemos, en esta lista no tenemos mártires de deseo. Todos mártires de sangre, todos. Muchas gracias, Padre. Sí. No sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, hay una que dice, ¿hay un libro de los santos agustinos? Sí, hay varios. Hay varios. Bueno, el último, lo que pasa es que eso se consigue casi únicamente en los conventos de los agustinos. El último
libro es uno del padre Fernando Rojo, La seducción de Dios, que ahí muy bien lo está mostrando Fray Carlos en la pantalla. Se llama La seducción de Dios y dice, subtítulo, Perfiles de Hagiografía Agustiniana. Ese libro del padre Fernando Rojo pues pone unas pequeñas biografías, por eso dice Perfiles de Hagiografía Agustiniana. Pone pequeñas biografías de todos los santos de la orden, de la inmensa mayoría por lo menos. Por ejemplo, mira, ahí abrió en capítulo 5, Nicolás de Tolentino, y ahí viene pues la biografía, y así va uno por uno. Él va siguiendo orden cronológico, empieza cronológicamente, según la época en que vivieron, hasta llegar al siglo XX. Ese libro lo que pasa es que solo se consigue en las casas de agustinos, pero también en el internet creo que está el Santoral Agustiniano, si no estoy mal, Sí, ¿no es padre. cierto? Hay Sí, páginas de la a orden, través de la páginas de la OALA, provincia en la a OALA. través de la OALA hay una parte especial para los santos agustinos y tienen unos pedacitos pequeñitos sobre su historia. Biografía, exacto. Hermanos, pues escuchando al Padre Miguel, pues yo los invito también a seguir bebiendo de esta espiritualidad agustiniana, porque pues también nos muestra a nosotros, ¿verdad? Que podemos ser santos siguiendo este carisma, la vida fraterna, tener todo en común, ¿verdad? Tener una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Yo creo que pues estos santos, estos hermanos en la fe, mayores en la fe, que han logrado la santidad, pues nos muestran a nosotros que sí podemos ser santos desde nuestro estilo de vida que llevamos. No necesariamente tenemos que ser religiosos, religiosas, sacerdotes para llegar a ser santos. No sé si hay otra pregunta por allí. Dan las gracias. Muchas gracias, Padre. Bueno, Dice, en nada, internet gracias a se encuentra el por la mensaje cristiano atención. también, dice. Sí, Padre, queremos darle las gracias por acompañarnos en estos dos encuentros, por ilustrarnos también sobre nuestros hermanos mayores en la fe que han alcanzado la santidad. También quiero invitarles para que sigamos adelante con esta formación que vamos teniendo, que vamos avanzando. El próximo lunes, Dios mediante, nos encontramos también a las 7 de la noche para que veamos también algo acerca de la pastoral agustiniana, que es muy importante. También agradecerles a todos los que están tras bambalinas para que esto se lleve a cabo, los laicos, las fraternidades, ¿verdad? Que nos acompañan desde diferentes partes de Latinoamérica. Padre Miguel, pues si nos regala la bendición, Dios les pague y Bueno, nos vemos en los 8 días. oh Dios, que has hecho florecer en el jardín agustiniano variedad de flores, es decir, variedad de carismas, variedad de modos de santificación, en los mártires, en los pastores, en las santas vírgenes, en los catequistas, en los terciarios, en las fraternidades agustinianas, en los santos varones, y de esa manera has enriquecido a tu iglesia. Te pedimos que sigas suscitando entre nosotros los deseos de la santidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y buenas Amén. noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos.